Bienvenidos. La inteligencia es un don. Nacer con unas cualidades extraordinarias nos debería predisponer para el éxito. Pero ¿qué pasa si no es así? ¿Qué camino debemos seguir para que ese potencial se convierta en una realidad? Hoy con Carmen Sánchez Chacón, con más de 160 de cociente intelectual, autora de varios libros y fundadora del Mundo del Superdotado, vamos a hablar de las altas capacidades. Hace falta primero normalizar. Yo creo que es lo más importante, o sea, tener un niño con altas capacidades no es que te vaya a hacer rico, ni que tampoco vaya a ser un enfermo. Por favor, es una persona con un potencial de estudio y unas capacidades que pueden permitir que desarrolle una profesión, cualquier profesión que le guste, de forma exitosa. Con ella y con más profesionales especializados hablaremos del papel de las familias, del papel de los compañeros y del papel del sistema educativo en el bienestar de las personas superdotadas. Pero antes, vamos con la actualidad de la semana. Un estudio sobre la metástasis cerebral elaborado por investigadores del CSIC y el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas concluye que los tumores cerebrales hackean la comunicación entre neuronas. Gracias a esta investigación, los científicos españoles han comenzado a descifrar cómo se producen las alteraciones cognitivas que sufren los pacientes con metástasis cerebral. Este descubrimiento abre nuevas y prometedoras líneas de investigación para la detección precoz de la metástasis. Más de 2.000 castellanos y leoneses fueron diagnosticados en 2022 de cáncer de pulmón escamoso, de esófago, de estómago y de vejiga. 4 tumores que ahora podrán abordarse con el tratamiento de inmunoterapia Nivolumab, desarrollado por Bristol Myers Squibb, después de que la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos haya aprobado su uso en 6 nuevas indicaciones. Opdivo se posiciona como un tratamiento en este tipo de pacientes y teniendo una ventaja altísima, no solamente en reducir el riesgo de recidiva, sino en retrasar estos síntomas. La supervivencia libre en enfermedad a largo plazo en cáncer de esófago es muy similar a hablar de curaciones, ¿eh? Estamos curando a más gente. Estas indicaciones son para tumores con pocas opciones terapéuticas y de pronóstico desfavorable. Estamos haciendo abordajes de enfermedad metastásica ya en estadios muy avanzados, pero también tanto en esófago como en vejiga, en fases muy tempranas. Con estas aplicaciones, este tratamiento de inmunoterapia podría ayudar a 50.000 nuevos pacientes en España al año. Investigadores de las universidades de San Diego y Adelaida han presentado un trabajo en el que bacterias modificadas pueden detectar ADN tumoral en los intestinos de los ratones. Esta capacidad se podría trasladar a otros proyectos que han conseguido, con bacterias diseñadas para llevar cargas terapéuticas hasta el interior de tumores sólidos, proteger el sistema inmune y las dificultades para alcanzarlos con medicamentos. Albert Einstein, Miguel Ángel, Steve Jobs, Marie Curie. A su extraordinaria inteligencia y sensibilidad les debemos la teoría general de la relatividad, la Capilla Sixtina del Vaticano, el iPhone o el descubrimiento de la radioactividad. Todos ellos eran superdotados. Son ejemplos claros del potencial que puede alcanzar una persona con altas capacidades, pero la historia también nos deja muestras de las dificultades que pueden soportar estas personas debido a su condición. Einstein se aburría en clase y odiaba la autoridad. A los 16 años le expulsaron del instituto. Los profesores de Darwin creían que su cociente intelectual se encontraba por debajo de la media. Y el padre de Winston Churchill pensaba que el trabajo de su hijo era un insulto a la inteligencia porque siempre estaba a punto de meterse en líos. Orientar y guiar a una persona con altas capacidades es clave para su desarrollo y para evitar problemas de autoestima y emocionales. Sobre estas cuestiones hablaremos con Carmen Sánchez Chacón. Es superdotada. Con un cociente de 160 le subieron 2 cursos cuando tenía 8 años. Ha escrito La maldición de la inteligencia y Destacar o callar, ambos sobre las altas capacidades. Cambió la ingeniería física por la psicología y fundó el Mundo del Superdotado, donde desde 2003 lleva ayudando a los más inteligentes a potenciar su desarrollo social y emocional.
Superdotación, altas capacidades, ¿es lo mismo que cociente intelectual? A ver, superdotación y altas capacidades tiene relación con el cociente intelectual. Altas capacidades es un concepto educativo. La Ley de Educación dice que los niños con altas capacidades necesitan una atención educativa específica. Generalmente en todo el mundo se considera que los niños con un CI a partir de 120 necesitan una atención educativa específica. Superdotación, estamos hablando de un cociente intelectual de 130 o superior. Entonces, bien es cierto que hay bastantes más características asociadas a la superdotación, como la memoria, la sensibilidad, etcétera, pero la mejor forma de medirlo, o quizás la única sencilla de medirlo, es medir el cociente intelectual. ¿Y entonces qué características tiene que reunir o reúnen dentro de la heterogeneidad que supongo que tienen las personas con altas capacidades? Bueno, pues son niños que tienen una capacidad de razonamiento que no es normal para su edad, les suele encantar aprender, quieren aprender antes que otros niños, incluso muchos de ellos aprenden a leer antes que otros niños, les encantan también los números, las matemáticas y luego tienen intereses muy diversos. ¿A quién le corresponde detectar eso? ¿A las familias o el paso definitivo lo tienen que dar las escuelas? A ver, para las familias es importante la sensibilidad y la detección. En las escuelas en este país hasta los 6 años generalmente no se hacen valoraciones. Sin embargo, si un padre ve que un niño con 3 años destaca muchísimo, ya debe empezar a preocuparse y se puede valorar. ¿A quién le corresponde? Pues como todo, la educación corresponde a los padres y a los profesores. Si hablamos estrictamente de lo que es aplicar la Ley de Educación, correspondería al sistema educativo. Pero en el sistema educativo faltan profesionales formados y también falta tiempo y capacidad para poder valorar a todos los niños y saber si tienen altas capacidades o no. Entonces yo lo que recomiendo es que los padres, ante la más mínima sospecha, que pidan una valoración y una vez que tienen ese informe si tienen altas capacidades, entonces sí que ya hay que ir al colegio con el informe y exigir que a ese niño le den la atención educativa que necesita. Según la última estadística del Ministerio de Educación y Formación Profesional, la relativa al curso 2019-2020, en España hay identificados 39.000 alumnos con altas capacidades. Representan un 0,47% del total, un porcentaje muy alejado de las estimaciones de los expertos. Esto significa que la gran mayoría de estos alumnos sigue, por tanto, sin identificar ni atender. En España, entre el 2 y 5% de los alumnos tienen alta capacidad o superdotación intelectual. Eso supondría más o menos un niño por aula. Tenemos un 70% de alumnos que están trabajando por debajo, por lo mínimo, por debajo de sus posibilidades. La familia es el primer frente donde se detectan las especiales habilidades de estos niños. Normalmente suelen ser precoces, aunque esto no es necesario, no suelen gatear, suelen preocuparse muchísimo por temas que no son de su edad cronológica, por ejemplo, las guerras, el hambre, la muerte. En torno a los 4 años ya se puede hacer perfectamente una identificación y a veces el problema surge en que lo que podría llamar la atención para la familia es normal. Entonces, que tu hijo o tu hija hable con 2 años perfectamente, mantenga una conversación, etcétera, para la familia es normal, porque muchas veces no tienen con qué comparar, ¿no? Y en ocasiones eso genera dificultad. El siguiente filtro son los centros educativos. La perspicacia del maestro o del alumno puede ser el detonante del proceso si observa ciertas características. Un rendimiento muy alto, también una alta motivación, un interés, o intereses muy elevados sobre algún tema, mucha profundización. También es verdad que podemos ver baja motivación, aburrimiento, falta de interés, es decir, que tenemos como un poco la contraposición, porque eso también nos puede dar una señal de que algo pasa. Una parte muy importante en la formación del profesorado es que sepan identificar qué es exactamente la alta capacidad y para ello, pues, primero, sepan qué es, segundo, destierren mitos, tercero, conozcan cómo es su desarrollo evolutivo y qué características propias tiene, y cuarto, cómo poder intervenir con ello. Independientemente de si ha habido una sospecha previa o no, los colegios evalúan a todos los niños con unas pruebas generales en cada cambio de ciclo.
una primera constatación del rendimiento del niño en determinadas áreas. Una vez que tenemos la sospecha, podemos coger a esos alumnos y hacerles una evaluación individual. En esa evaluación individual se miran muchas cosas, pero bueno, la principal es el índice de inteligencia general. La evaluación se completaría con pruebas de creatividad, analizando la motivación. Sin embargo, los expertos recomiendan no esperar a la valoración del colegio, sino buscar una objetivación de las altas capacidades del niño lo antes posible, para que reciba la educación más adecuada a sus necesidades. ¿Cuál es esa atención educativa que necesita? ¿Extraescolares específicas, adelantar cursos? Mira, la medida que mejor funciona a nivel internacional, ¿vale?, es que a un niño se le suba de curso. Aparte de esto, hay otras medidas que son complementarias, no son excluyentes. Uno es la adaptación curricular. O sea, si este niño ya sabe leer y escribir, pues no le tengas aprendiendo la M con la A, porque ya lo sabe. Ponle algo más dentro del aula. Esa es una de las cosas que se hacen, ¿vale? Adaptación dentro de la propia aula. Está como luego la flexibilización y luego aparte están los complementos. Los complementos son la posibilidad de que este niño asista a las aulas abiertas de altas capacidades de los colegios, que ahora mismo hay en muchos, debería haber en todos, para que estos niños puedan tener posibilidad de enriquecimiento en aquellas áreas que mejor se les da. Entiendo, por lo que me comentas, que el sistema educativo español cojea un poco. El sistema educativo español es curioso porque la legislación está desde hace muchísimos años. Y ley de educación tras ley de educación sigue figurando que estos niños necesitan una atención educativa específica. Problema, en primer lugar, no se define en la ley de educación que es un niño con altas capacidades, lo cual es algo absurdo, porque no hay un criterio único a nivel nacional para este tema. Pero aparte de esto, existe la ley, pero existen las normativas, pero luego no se aplican. Entonces, si el profesor no lo detecta, si el orientador no tiene tiempo o no tiene interés, si el director del colegio no está a favor de hacer nada, los niños se quedan en terreno de nadie. Y esto no está pasando con pocos niños, está pasando con el 90 y tantos % de los niños de altas capacidades de nuestro país. Consecuencias, pues muchos terminan con acoso escolar, con problemas emocionales, con ansiedad, con depresión, y otros muchos terminan con fracaso escolar y abandonando los estudios. Los niños con altas capacidades necesitan una estimulación y una forma de aprender distinta a la media. Lo que el niño necesita es respeto por parte de los profesores, porque si el profesor no le tiene respeto al niño, los compañeros difícilmente se lo van a poder tener. Necesita que le estimulen, que le ayuden a investigar retos. La realidad es que las necesidades de este colectivo chocan con el sistema educativo, con sus recursos y la formación de los profesores. Su formación inicial apenas hay contenidos relacionados con la alta capacidad, aunque cada vez hay más oferta de formación continua. Lo que ocurre en esos casos es que depende de la voluntad del profesorado en formarse en estos aspectos. El sistema en general, aunque se ha avanzado mucho, no está muy preparado para la atención a la diversidad. Es verdad que se trabaja mucho por ello y que caminamos hacia eso, pero los recursos son bastante limitados. Llevamos el doble de usuarios atendidos que en todo el año pasado. ¿Esto querrá decir algo? Es que no lo están haciendo bien cuando la gente se tiene que estar reuniendo en asociaciones, las familias y con sus hijos, ¿no? Las familias para orientación, formación y los niños para ayudarles al desarrollo emocional y social y sobre todo estimularles para que aprendan nuevas cosas e investiguen. Sin embargo, sí existe esa inquietud entre los docentes. Hay una demanda creciente por parte de los profesionales y las profesionales de la educación para formarse y saber atender a esta diversidad. Entre las competencias que debe adquirir un profesor está entender qué es la alta capacidad, ver los distintos perfiles para poder identificarlos y establecer las líneas de actuación en el aula y en el centro, acorde a estas características personales. Estas actuaciones pueden pasar por la flexibilización, es decir, subir de curso al niño.
Es la mejor solución para estos niños el que se les flexibilice, porque ellos tienen una disincronía entre la edad mental y la edad cronológica de unos cuantos años. Entonces, si estos niños pasan con compañeros mayores, tendrían más facilidad de sociabilizar con personas más afines a ellos. En casos donde hayamos tenido que hacer una flexibilización, han estado súper bien adaptados y bien acogidos por los compañeros y ellos mismos se han adaptado muy bien al nuevo grupo. Pero bueno, también ha habido casos que ha habido que trabajar más específicamente con ellos, un acompañamiento personal, trabajar con la clase también. Por eso es importante que este paso se dé cuando el alumno esté preparado, desde un punto de vista cognitivo, pero también con el grado de madurez necesario. La flexibilización no dependerá exclusivamente de su cociente intelectual. No es solo por el punto de corte de lo que es su CI, vamos a decir, su coeficiente intelectual, sino también, bueno, con una valoración del equipo docente, también la familia, ver un poco lo que supone, el impacto que supone para él emocionalmente el estar en la clase en la que está. Ser muy inteligente puede ser una carga para los niños en el plano emocional. Yo escribí un libro que se llama La maldición de la inteligencia, porque hay dos elementos fundamentales para que los niños lo pasen muy mal en el colegio cuando tienen altas capacidades o son superdotados. Uno es la falta de interacción con los compañeros, la falta de comprensión por compañeros, por padres, por los propios profesores, que también muchas veces no les entienden y les recriminan su forma de actuar. Y el otro problema gravísimo es el fracaso escolar. En el medio lo que tenemos son niños que terminan siendo diagnosticados erróneamente como niños hiperactivos, como niños con déficit de atención, como niños con trastorno de espectro autista, que terminan siendo medicados y ya cuando la medicación aumenta, pues incluso muchos terminan ingresando en centros psiquiátricos o con tratamiento psiquiátrico. Esto es la doble excepcionalidad, ¿verdad? Exactamente. ¿Es común? El tema no es en sí que exista ya la doble excepcionalidad, que evidentemente existe, sino que lo que yo quiero de alguna manera destacar es que la falta de atención muchas veces lo que provoca son trastornos asociados, ¿vale? Si un niño tiene en clase, se aburre muchísimo y se mueve, pues puede terminar siendo diagnosticado con un TDAH y ahí aparece una doble excepcionalidad. Si este niño no se estuviera aburriendo y estuviera atendido como es debido, lo más probable es que no estuviera molestando y a lo mejor nos librábamos de un trastorno de TDAH que lamentablemente se da con bastante ligereza. Es decir, que un niño reciba una objetivación de su cociente intelectual, de su superdotación, al final es beneficioso para desarrollar su potencial académico, su potencial intelectual, pero también afecta en el plano emocional. Hombre, en el plano emocional es fundamental, porque el hecho de que un niño vea que los compañeros le rechazan o que no le invitan a los cumpleaños y que no entienda por qué, al final termina pensando que es un patito feo. Bueno, yo siempre les digo, no eres un patito feo, eres un cisne, eres diferente, y lo que pasa es que el niño lo tiene que saber. Yo siempre le digo a los padres, los niños tienen que saber que son diferentes y que se lo expliquéis. No quiere decir que sean mejores, son más inteligentes, aprenden más rápido, maduran antes y tienen que entender que sus compañeros a veces no les siguen en sus intereses y que a veces se tienen que adaptar, pero también tienen que respetar sus diferencias, ¿vale? Si tienes un niño de 6 años interesadísimo por la física, pues sus compañeros no se pueden reír, es que no le entienden, pues a lo mejor tienes que dejarle también su espacio para que él sepa dónde puede hablar de esos temas y dónde no puede hablar de esos temas. Diferencia de intereses con sus iguales, intensidad emocional, consciencia extraordinaria. Las altas capacidades conllevan en ocasiones una pesada carga. Falta de autoestima, depresión o ansiedad son algunos de los trastornos más frecuentes entre niños que aún no han sido identificados o que no reciben la estimulación adecuada. La parte emocional es muy importante porque a veces te encuentras con que su capacidad intelectual es muy alta y es mucho más elevada y sus intereses que el resto de sus compañeros, pero siguen siendo niños y emocionalmente te puedes encontrar una disincronía emocional
porque vale, tengo a lo mejor unos intereses y una capacidad de comprensión de una persona 4 años mayor que yo, pero mis necesidades emocionales y sociales son las de una persona de mi edad. Entonces, bueno, pues sobre todo la parte social y la parte emocional creo que es la fundamental, que tiene que estar cubierta. Uno de los mitos, por ejemplo, que hay, pues es ese, ¿no? El pensar que ellos solos pueden, que ellos al tener una alta capacidad ya van a tener el conocimiento, van a tener las estrategias, la forma de sacar las cosas adelante, y como cualquier otra persona necesitan de atención. Lo que tiene que ser una atención es específica a sus características. La falta de identificación tiene un impacto emocional importante en las personas superdotadas. Genera problemas que pueden persistir en la adolescencia y la adultez. En ocasiones, solo saber de forma objetiva la raíz de estos sentimientos es suficiente para generar la autoestima y la seguridad necesarias. Es muy importante y fundamental que lo conozca el niño o la niña, el adolescente, la familia, porque te permite conocer qué características tienes, y eso a su vez te permite la gestión, ¿no? Y te permite una relación sana con lo que es la alta capacidad. Por ejemplo, hay una característica que es la intensidad emocional, por la cual la persona con alta capacidad siente mucho las emociones, y puede pasar el niño o la niña del día más feliz de su vida al día más triste en cuestión de minutos, ¿no? Eso, cuando no lo conoces, lo puedes confundir con la bipolaridad. Pueden ser blanco de acoso, sufrir el rechazo de sus compañeros y, en definitiva, tener problemas de adaptación con consecuencias en la vida adulta. Lo pueden manifestar a través de la tristeza, el aislamiento o con dificultades en la gestión de la ira. En ocasiones hay dificultades con, pues, o bien sea el profesorado, o bien sean figuras auxiliares, pues, como comedor o actividades extraescolares. Hay algunos niños y algunas niñas con alta capacidad que se relacionan sin dificultad, pero la mayoría, con los iguales en edad cronológica, tienen dificultad en algún momento, sea por sus intereses, sea por su intensidad emocional, sea por su alta sensibilidad. Y en este puzzle, ellas, las niñas, tienen mayores dificultades a largo plazo. Ellas condenan su potencial, se camuflan para no tener problemas sociales, para no destacar y estas cosas. Pero cuando llegan a la adolescencia tienen trastornos bien con la alimentación o bien con principios de una depresión. ¿Y qué pasa con las niñas? ¿La inteligencia diferencia entre géneros? Porque hay muchos más niños que han tenido esta certificación objetiva de su... A ver, el problema con las niñas es que en parte tenemos una ventaja, y es que nos adaptamos mejor. Entonces las niñas se integran mejor en el aula, sabemos disimular mejor nuestras capacidades, y generalmente en las niñas no hay problemas visibles muy grandes. Con esto, ¿qué pasa? Vienen menos al psicólogo. Al venir menos al psicólogo se hacen menos valoraciones. En nuestro centro vienen de media 3 niños por cada niña. Vemos unos 300 casos cada año y llevamos muchos años, con lo cual ya el promedio está bastante establecido, ¿vale? Entonces, también es verdad que los padres tampoco creen muchas veces en la inteligencia de las niñas. De los niños sí, y los propios profesores prefieren pensar que si el niño destaca es porque es muy inteligente, y en cambio si la niña destaca es porque trabaja mucho. Por eso en mi nuevo libro, Destacar o Callar, digo que esa es precisamente una de las decisiones que tenemos que tomar. Usted es un ejemplo, ¿no? Con un cociente, si no me equivoco, de 160, tuvo que ir abriendo muchas puertas. Sí, la verdad es que era una época complicada, diferente para las mujeres. Entonces, pues no era tan fácil el acceso con los puestos directivos. Sigue siendo fácil, pero entonces era muy complicado. Pero bueno, al final, en el ámbito de la tecnología, que es donde yo me movía, pues se nos abrían algunas puertas, y ahí pues sí que tuve oportunidades laborales de las que no me quejo. Pero por eso precisamente me gusta trabajar y ayudar a todos aquellos niños que, como yo, pues se pueden haber quedado en el camino. Claro, porque estamos hablando todo el tiempo de los niños, pero ¿qué pasa? Las altas capacidades no desaparecen cuando uno cumple 18. No. ¿Cómo es en la edad adulta? No sé si también en la edad adulta hay gente que tiene inquietud y descubre que es superdotado. Muchas personas no saben que son superdotadas. Ahora mismo en España hay 1 millón de superdotados y el 98% no saben que lo son.
porque en sus tiempos no se hacían pruebas de inteligencia en los colegios. Entonces hay personas muy inteligentes que lo han pasado mal, otros no lo han pasado mal, han conseguido carreras exitosas y puestos muy importantes, pero esa sensación de no encajar, esa sensación de que te cuesta encontrar personas que te comprendan y que entiendan tus rarezas, pues yo creo que lo hemos vivido un poco todos. Hace falta normalizar y poner en valor. Sí, hace falta primero normalizar. Yo creo que es lo más importante. O sea, tener un niño con altas capacidades no es que te vaya a hacer rico, ni que tampoco vaya a ser un enfermo. Por favor, es una persona con un potencial de estudio y unas capacidades que pueden permitir pues, que desarrolle una profesión, cualquier profesión que le guste, de forma exitosa. Y luego también hay que poner en valor, porque lo que es una pena es que perdamos ese potencial. Lo estamos perdiendo por no haber tenido la oportunidad de darles esa oportunidad a esos chicos y a esas chicas. Altas capacidades no es sinónimo de éxito, pero sí de potencial, en el ámbito de las matemáticas, las letras o el arte y la creatividad. Que lo consiga finalmente dependerá de cada niño, sí, pero también de las herramientas que reciba para gestionar esta forma singular y única de relacionarse con el conocimiento y los estímulos del mundo que nos rodea. Hasta aquí nuestro recorrido por las altas capacidades. En 7 días volveremos a estar con ustedes con un nuevo diagnóstico. No nos fallen, les esperamos.